As I have been having Botox injections. And look, no expression at all. ¿Qué sucede cuando el reflejo en el espejo deja de ser un rostro y se convierte en una obsesión? Bienvenidos a un viaje sombrío al mundo de la modificación corporal extrema, donde la búsqueda de la perfección se transforma en algo irreconocible. Estamos hablando de identidades reescritas con bisturís, fortunas de miles de millones de dólares gastadas para parecerse a un felino y la fama digital comprada a costa de la propia libertad. Esta no es una historia sobre vanidad. Es una historia sobre los límites de la identidad humana y la búsqueda desesperada de aceptación, ya sea de uno mismo o del público. Hoy, nos sumergimos profundamente en la vida de 5 individuos que desafiaron a la naturaleza y pagaron el precio. Vamos a desvelar la verdad detrás de Jessica Alves, la Barbie humana, que primero impactó al mundo como Ken, pero cuya transformación radical esconde una batalla de vida o muerte, una depresión profunda y una infame expulsión de un reality show por usar un lenguaje que impactó al público y generó miles de quejas formales. Vamos a investigar a Joan Van Ark, la querida estrella de la era dorada de la televisión, cuyo rostro se convirtió en un símbolo de las presiones crueles de Hollywood, y lo que ella y sus compañeras de reparto admitieron recientemente haber hecho entre bastidores de Knots Landing, escondiendo hematomas de procedimientos para que las cámaras no los vieran. Seguimos con Justin Hedlika, el otro Ken humano, un artista autoproclamado que ve su propio cuerpo como un lienzo en blanco, pero cuya obsesión lo llevó a una adicción y a una guerra pública contra su contraparte, Barbie, todo ello mientras libraba una sombría batalla legal por la justicia de la muerte misteriosa e negligente de su hermano en prisión. A continuación, la novia de Wildenstein, la legendaria Jocelyn Wildenstein. La historia que conoce sobre el divorcio de $2 con 50 céntimos $1.000 millones y la cirugía para complacer a su marido multimillonario es solo la punta del iceberg. Investigaremos la noche en que ella lo encontró con una modelo rusa de 21 años, la amenaza con arma de fuego que llevó a su arresto, y cómo, a pesar de haber recibido el mayor acuerdo de divorcio de la historia, impactó al mundo al declarar bancarrota total poco antes de su trágico final el año pasado. Y, finalmente, el misterio más sombrío de la era digital. Saar Tabar, la Angelina Jolie zombie. El mundo observó horrorizado sus fotos cadavéricas, pero la verdad era infinitamente más aterradora que la ficción. No se hizo 50 cirugías. Fue víctima de algo mucho peor. Una sentencia de 10 años de prisión en Irán por blasfemia. Revelaremos lo que realmente sucedió y cómo se encuentra hoy tras su liberación. Estas no son las historias que leíste en los titulares. Esta es la realidad cruda, las confesiones polémicas y los momentos oscuros que intentaron ocultar. Si tú, como nosotros, crees que la verdad es siempre más extraña que la ficción y quieres más investigaciones profundas como esta, haz clic en me gusta y, lo más importante, suscríbete al canal. ¿Por qué suscribirte? Porque YouTube mide el valor de un vídeo por tu participación. Tu suscripción no es solo un número, es una señal directa para el algoritmo de que este contenido importa, permitiéndonos traer más historias que otros canales no se atreven a contar. Y confía en mí, querrás verlo hasta el final, porque la última revelación que tenemos guardada sobre la verdadera identidad de Saar Tabar te dejará impactado. Saben, cuando pensamos en transformaciones extremas, es casi imposible no recordar inmediatamente a Jessica Alves. Pero para entender a la Jessica de hoy, necesitamos rebobinar la cinta y hablar sobre quién era ella antes. Antes de Jessica, el mundo conocía a Rodrigo Alves, el Ken humano brasileño, una figura que parecía haber saltado directamente de una caja de juguetes a las portadas de los tabloides. Y esa no era solo un apodo, era una marca, una persona multimillonaria construida sobre una búsqueda, bueno, llamémoslo obsesión, por la perfección plástica. Estamos hablando de más de 70 cirugías, un número que impacta a cualquiera. Pero la pregunta que siempre flotaba en el aire era, ¿de dónde venía tanto dinero? Jessica, en la época Rodrigo, siempre dijo que todo estaba financiado por una herencia sustancial de sus abuelos. Ese dinero abrió las puertas para que pudiera esculpir el cuerpo que quisiera. Pero como veremos, el dinero podía comprar cualquier rostro, excepto la felicidad. Rodrigo era la estrella de toda fiesta, volaba en jets privados, estaba rodeado de lujo, pero en docenas de entrevistas confesaba una soledad profunda, una sensación de que la gente veía a alguien, pero nadie veía a Rodrigo. Y esa búsqueda incesante de validación, por ser visto, a veces cobraba un precio público muy alto. El momento más oscuro de esa era fue, sin duda, su participación en el Celebrity Big Brother del Reino Unido. En un momento de embriaguez, usó calumnias raciales, la N-word, lo que causó su expulsión inmediata. Fue un escándalo gigantesco,
e incluso competiciones de disculpa, esa mancha marcó su imagen. Parecía que la persona perfecta del quien se estaba desmoronando, revelando a alguien que estaba claramente sufriendo y fuera de control. Pero el precio no era solo emocional. Su cuerpo, el cuerpo de Rodrigo en ese momento, comenzó a pagar la factura de forma aterradora. El momento más crítico fue cuando una de sus incontables cirugías de nariz falló catastróficamente. Se instaló una infección grave y los médicos advirtieron del riesgo real de necrosis. Imaginen el terror. La persona que gastó millones para construir un rostro perfecto estaba en riesgo de ver su nariz, su marca registrada, literalmente morir y caer. Fue una lucha desesperada por salvar no solo su apariencia, sino su salud. ¿Y creen que eso la hizo parar? De ninguna manera. Poco después, volvió a impactar al mundo a tomar la decisión extrema de estirparse 4 costillas. Sí, lo escucharon bien, costillas funcionales, para conseguir esa cintura imposible, casi irreal, afinando aún más la silueta del Ken. Este procedimiento impactó incluso a los cirujanos más experimentados y mostró el nivel de dedicación, o tal vez desesperación, que tenía para alcanzar esa imagen. Pero lo que nadie veía, lo que ni siquiera los tabloides podían captar, era que esa lucha contra su propio cuerpo, la expulsión de Vibroter, la soledad, todo esto era solo un síntoma de una batalla interna mucho mayor. Rodrigo estaba luchando contra el propio Rodrigo. Durante años, se presentó como un hombre gay, pero la soledad era constante y la sensación de estar en un cuerpo equivocado era abrumadora. Y entonces, en 2020, llegó la revelación que lo cambió todo. La gran verdad fue dicha en una declaración que recontextualizó toda su vida. Ella dijo: hice lo mejor que pude para ser un hombre. Fracasé. No era feliz. Soy una mujer y siempre tuve un cerebro femenino. Fue un momento de claridad impactante. No se trataba de ser el Ken perfecto, se trataba de que nunca había sido Ken ni Rodrigo para empezar. Y así, el Ken humano murió para que Jessica Alves pudiera nacer. Esta transición fue cualquier cosa menos privada. Fiel a su estilo, Jessica documentó públicamente cada paso: la terapia hormonal, las dolorosas cirugías de feminización facial, los implantes mamarios, finalmente, la cirugía de reasignación sexual en Tailandia. ¿Y hoy? ¿Cómo está hoy? Bueno, Jessica Alves vive como una personalidad de televisión e influencer, y parece haber encontrado una paz que Rodrigo nunca tuvo. Continúa, sí, haciéndose procedimientos estéticos, pero el enfoque ha cambiado. Dice que ya no busca la perfección de una muñeca, sino sentirse completa como la mujer que siempre fue. La gran búsqueda de fama de Rodrigo ha sido reemplazada por la gran búsqueda de amor de Jessica. Es muy abierta sobre sus relaciones, sus decepciones amorosas y su profundo deseo de casarse y tener hijos, mencionando frecuentemente la gestación subrogada como el camino para realizar el sueño de la maternidad. Pero lo que es fascinante es la evolución de esa búsqueda. En 2024, algo cambió. Ella refinó lo que buscaba, declarando públicamente que ahora busca un relacionamiento sapiosexual. Paren a pensar en esto. Una mujer que pasó décadas y gastó una fortuna en perfeccionar el físico, ahora declara que su máxima prioridad es la atracción por la inteligencia. Es quizás su transformación más profunda. Es como si, después de haber dominado el exterior, ella finalmente se diera cuenta de que la verdadera conexión, la verdadera intimidad, reside en la mente. Y eso nos lleva a hoy. ¿Quién es Jessica Alves ahora? En 2021, hizo el viaje definitivo de su transformación. Viajó a Bangkok, Tailandia, un lugar de renombre mundial para cirugías de reasignación sexual, y completó su proceso. Afirma que su transformación en Barbie humana está, finalmente, completa. Pero más importante que cualquier procedimiento estético, dice algo que resuena profundamente, algo que fue el objetivo de toda esta dolorosa odisea. Por primera vez en su vida, se siente genuinamente cómoda en su propia piel. La historia de Jessica no es sobre plástico, es sobre la búsqueda desesperada de un alma para alinear su interior con su exterior, un viaje que la llevó de los valles más oscuros del bullying y la depresión, pasando por la infamia pública, hasta, finalmente, encontrar un lugar que puede llamar suyo. Vamos a sumergirnos en esta historia, porque la trayectoria de Joan Van Ark es quizás una de las más melancólicas y reveladoras sobre la verdadera naturaleza de Hollywood. Piensen en esto. En los años 80, si encendían la televisión, su rostro era uno de los más familiares del planeta. Como Valene Ewen, en el mega éxito Knots Landing, ella era el corazón moral de la serie. No era la villana glamurosa ni la heroína de acción. Era la vecina, la escritora sensible, la esposa leal.
El público no la veía solo como una actriz, la veían casi como una amiga. Fue una de las más grandes y queridas estrellas de su generación. Y es precisamente esta imagen de chica de al lado lo que hace que su transformación pública en las décadas siguientes sea tan impactante y, francamente, tan cruel. A medida que avanzaban los años 90 y Knots Landing terminaba, el trabajo de Joan disminuyó, pero su presencia en los tabloides explotó. Y no era por nuevos papeles, estaba enteramente centrada en su rostro. Se convirtió, injustamente, en el rostro literal de la cirugía plástica que salió mal. Titular tras titular, foto tras foto, la palabra irreconocible se usaba sin piedad. Se transformó en un blanco fácil, en un ejemplo de advertencia sobre la vanidad, en un símbolo de la presión implacable que Hollywood ejerce sobre las mujeres para que desafíen el tiempo y permanezcan jóvenes para siempre. Y lo más difícil de todo esto, durante décadas, Joan Van Ark permaneció en absoluto silencio. Mientras el mundo especulaba, se reía y la juzgaba, ella no decía nada. No confirmaba, no negaba. Solo soportaba el escrutinio público, lo que solo alimentaba aún más las especulaciones. Su silencio se convirtió en un lienzo en blanco donde todos proyectaban sus peores miedos sobre el envejecimiento y la cirugía. Pero, como siempre, la verdad es mucho más compleja y fascinante que la portada de un tabloide. Y esa verdad solo comenzó a salir a la luz recientemente, en 2025, y de una forma que nadie esperaba. Joan, junto con sus legendarias compañeras de reparto de Knots Landing, Michelle Lee, Karen y Donna Meese, Abby, lanzaron un podcast llamado We're Not Done Yet. Y es aquí, en este espacio seguro, entre amigas de décadas, donde las paredes finalmente comenzaron a caer. El tema de la cirugía, el elefante en la sala durante 30 años, fue finalmente abordado. Y lo que se reveló es desgarrador. Sus colegas fueron sorprendentemente abiertas. Donna Meese, la icónica Abby, admitió abiertamente haberse hecho procedimientos, como lifts, levantamientos faciales, durante los años 80, en el apogeo de la fama del programa. Pero la contribución de Joan Van Ark fue más profunda, centrándose en la presión psicológica abrumadora que todas sentían. Y entonces vino la revelación explosiva, la admisión colectiva que arroja nueva luz sobre aquellos años dorados. Admitieron que los maquilladores del programa, esos héroes anónimos, tenían una tarea casi imposible. Tenían que trabajar arduamente, todos los días, para esconder hematomas. Sí, hematomas. Hematomas de procedimientos recientes, de agujas, de pequeños ajustes que se hacían en sus días libres para mantenerse frescas para las cámaras. Paren y piensen en esto. No estamos hablando de un lift en las vacaciones de verano. Estamos hablando de regresar al trabajo, bajo esas luces cálidas de estudio, aún recuperándose, con los maquilladores aplicando capas de base para esconder el morado y la hinchazón, todo para que Valene Ewing pudiera tener una escena emocional sin que el espectador en casa viera el dolor real debajo. De repente, la imagen de la socialité vanidosa que pintaron los tabloides se desmorona, y lo que vemos es una profesional intentando desesperadamente mantener su empleo en un ambiente que desecha a las mujeres a partir de cierta edad, y que sostiene a una persona a través de ese tipo de presión. En el caso de Joan, no fueron los tabloides. Fue su vida privada increíblemente estable. Es aquí donde la narrativa pública y la realidad divergen totalmente. Aunque su rostro público estaba en constante flujo, su vida personal ha sido una roca. Está casada con el mismo hombre, John Marshall, desde el inicio de su carrera, desde 1966. Un matrimonio en Hollywood que dura casi 6 décadas es una anomalía, es casi un milagro. Eso nos dice mucho sobre quién es ella realmente, lejos de las cámaras. Sus relaciones públicas más notables hoy no son con cirujanos, sino con sus coprotagonistas, Michelle y Donna, mujeres que pasaron exactamente por la misma experiencia y con quienes mantiene una amistad inquebrantable de décadas. Y así es como está hoy. Joan Van Ark está centrada en su podcast, We're Not Done Yet. Y este podcast no es solo un ejercicio de nostalgia para los fans, es un acto de recuperación de narrativa. Es ella, finalmente, tomando el micrófono y contando su propia historia, en sus propios términos, donde ella y sus amigas recuerdan los días de gloria. Sí, pero también, y más importante, abordan las controversias, el sexismo y la presión que definieron sus vidas y que, durante tanto tiempo, se vieron obligadas a soportar en silencio. La historia de Joan Van Ark, al final, no es sobre lo que cambió en su rostro, sino sobre la fuerza que se necesitó para nunca dejar que Hollywood cambiara quién era ella por dentro. Aquí vamos, sumergiéndonos en una de las mentes más fascinantes y complejas de este universo. Cuando hablamos del Ken humano,
Es imposible no pensar inmediatamente en Justin Hedlika. Es, para muchos, el original, el punto de partida de esta tendencia. Pero si piensas que su historia es solo sobre vanidad, estás completamente equivocado. Prepárate, porque la realidad es mucho más profunda. Justin no es solo un entusiasta de la cirugía. Se ve a sí mismo como un artista, y su cuerpo es su lienzo de escultura. Estamos hablando de un hombre que se enorgullece de haber pasado por más de 100 procedimientos quirúrgicos, un número que probablemente ya ha aumentado mientras hablamos, gastando casi $800,000 para moldear su cuerpo a su imagen ideal. La palabra clave aquí es moldear. Justin no estaba tratando de corregir algo que odiaba, estaba activamente diseñando algo nuevo. Se llama a sí mismo, y con mucho orgullo, un pionero de la estética masculina modificable. De sus implantes de bíceps, tríceps, pectorales y hasta hombros, muchos de los cuales él mismo diseñó, de la misma manera que un escultor ve el mármol. Es una búsqueda de su propia definición de perfección. Pero, como en cualquier búsqueda artística intensa, existe una línea muy delgada entre la pasión y la obsesión. Y es aquí donde la historia de Justin gana una capa de vulnerabilidad. Fue lo suficientemente valiente como para admitir públicamente, apareciendo en programas como My Strange Addiction, Mi extraña adicción, que luchó contra la adicción a los procedimientos. Es la confesión de un artista que nunca puede dejar de retocar su obra maestra, viendo siempre un detalle más que mejorar. Es una búsqueda incesante que, él admite, ha puesto su salud en riesgo varias veces. Sin embargo, y este es el punto que realmente redefine quién es Justin Hedlika lejos de las cámaras, todo el dolor físico que eligió soportar, toda la adicción y todo el escrutinio público no se comparan con el dolor real, inesperado y devastador que golpeó su vida. La mayor dificultad de su viaje no fue un bisturí. Fue una tragedia familiar de proporciones inimaginables. En 2019, su hermano menor, Jordan Hedlika, murió en prisión a los 32 años. Jordan estaba cumpliendo una sentencia relativamente corta, de 19 meses, y su muerte fue reportada como suicidio. Pero Justin y su familia nunca aceptaron esa versión. Justin cree firmemente que hubo negligencia grave o, peor aún, un crimen involucrado en la muerte de su hermano. De repente, el inhumano que aparecía en programas de entretenimiento se convirtió en un activista feroz. Ha utilizado su perfil público, su fama de muñeco, no para promocionar un nuevo procedimiento, sino para exigir justicia, para llamar la atención sobre el caso de su hermano y para luchar contra un sistema que él cree que falló trágicamente a su familia. Esta faceta de Justin, la del hermano en duelo y guerrero, contrasta violentamente con la persona pública que él cultiva. Y esa persona pública es explosiva. Justin es conocido por su rivalidad abierta y brutal con la otra gran figura de este mundo, la Barbie humana Valeria Lukianova. Cuando los dos finalmente se conocieron para un programa de TV, el mundo esperaba una alianza. Pero lo que tuvieron fue fuego y gasolina. La química fue negativa e instantánea. Justin no escatimó palabras y la destrozó públicamente, diciendo la famosa frase de que ella no es nada más que una ilusión que se viste como una drag queen. La critica por usar maquillaje y trucos para crear su apariencia, mientras que él, Justin, usa su propio cuerpo como un lienzo permanente. Y esa actitud de yo soy el verdadero artista se extiende a su relación con la comunidad médica. Justin impacta a los cirujanos con su enfoque. Ha admitido que no hace consultas como un paciente normal. Hace presentaciones pitches. Entra al consultorio con dibujos, implantes de silicona que él mismo esculpió y le dice al médico exactamente lo que quiere que se haga. Se trata a sí mismo como un conejillo de indias voluntario para nuevos procedimientos, empujando los límites de lo que se considera seguro, todo en nombre de su arte. Y en cuanto a su vida personal, Justin es abiertamente gay. Al igual que su persona pública, su vida amorosa también fue intensa. En 2014, se casó con un empresario exitoso después de 5 años de noviazgo, en una ceremonia que parecía ser su final feliz. Sin embargo, la pareja se divorció discretamente en 2016, sugiriendo que su relación más duradera y comprometida es, de hecho, con su propia transformación. Y eso nos lleva a hoy. ¿Qué hace un hombre que se ha convertido en una obra de arte ambulante? Convierte esa obsesión en una carrera, claro. Justin Hedlika continúa su viaje para modificar la forma humana, pero ahora también es un consultor. Utiliza su vasta, y quizás peligrosa, experiencia para ayudar a otras personas en su propia búsqueda de la realización estética, guiándolas a través del laberinto de procedimientos. Justin Hedlika no es solo el inhumano,
Es un artista performativo complejo, un hermano en duelo luchando por justicia y un empresario que demostró que su mayor creación fue, y siempre será, él mismo. Prepárense, porque esta es quizás una de las historias más trágicas, bizarras e incomprendidas de la cultura moderna. Cuando pensamos en Jocelyn Wildenstein, la imagen que viene a la mente es instantánea. La Catwoman, la novia de Wildenstein. Su nombre se ha convertido en sinónimo de exceso de cirugía plástica. La historia que todos escuchamos, la leyenda que la prensa creó, era casi como un cuento de hadas sombrío. La socialite suiza, casada con el multimillonario marchante de arte Alec Wildenstein, que, por amar tanto a su marido y por la obsesión de él por los felinos exóticos, decidió gastar millones y millones de dólares para transformar su propio rostro en una especie de gato salvaje. Parece una historia loca, ¿verdad? Pero la verdad detrás de esa fachada felina es mucho más oscura, mucho más violenta y, al final, infinitamente más triste que la caricatura que pintaron los tabloides. El verdadero punto de inflexión en su vida, el momento que incendió todo, no fue en una mesa de operaciones, fue en un dormitorio. El momento más difícil de su matrimonio, que ya se estaba desmoronando, ocurrió en 1997. Jocelyn regresó a su casa en Nueva York y sorprendió a Alec, su marido multimillonario, en la cama. Pero no estaba solo. Estaba con una joven modelo rusa de solo 21 años. Imaginen la escena. La discusión que siguió no fue solo una pelea de divorcio. Fue violenta. Escaló a un punto aterrador en el que Alec Wildenstein tomó un arma y amenazó a Jocelyn con ella. El incidente fue tan grave que la policía fue llamada y el multimillonario intocable terminó siendo arrestado, pasando la noche en la cárcel. Ese fue el fin del matrimonio y el comienzo de una guerra pública. El divorcio, finalizado en 1999, se convirtió en uno de los más escandalosos y caros de la historia. Y fue aquí donde las revelaciones polémicas comenzaron a volar como granadas. Alec, en un intento de destruirla públicamente, alegó en el tribunal que Jocelyn, antes de conocerlo, había trabajado como cortesana, una prostituta de lujo, para la infame Madame Claude en París. Fue una acusación explosiva, que Jocelyn negó vehementemente. Pero al final, financieramente, parecía haber ganado. Jocelyn terminó ganando un acuerdo que pasó a los libros de récords, $2.50 mil millones de dólares. Sí, miles de millones. Y no solo eso, sino también 100 millones de dólares adicionales por año, durante 13 años. Era, sobre el papel, una de las mujeres más ricas del planeta. Pero aquí está el primer gran giro. El juez, en una decisión casi inédita y profundamente controvertida, estipuló una cláusula bizarra en el acuerdo. Jocelyn estaba estrictamente prohibida de usar cualquier parte de ese dinero, los 100 millones anuales, para pagar futuras cirugías plásticas. Piensen en lo que esto significa. Su transformación ya era tan notoria que un tribunal tuvo que intervenir legalmente para impedirle continuar. Pero la tragedia estaba lejos de terminar. El dinero no compró la felicidad, y ciertamente no compró a su familia. El divorcio causó una ruptura devastadora con sus dos hijos, Diane y Alec Jr. Ellos se pusieron del lado de su padre. Aparentemente, después de la separación, Alec cortó las tarjetas de crédito y el acceso telefónico de Jocelyn, y los hijos se alinearon con el poder financiero, dejándola aislada. Su vida amorosa post-divorcio fue igualmente tumultuosa. Tuvo una relación muy larga, de 14 años, con el diseñador Joe Klein, pero esto también terminó de la peor manera posible, en 2017. La relación se desmoronó en acusaciones mutuas de violencia doméstica, con fotografías impactantes de ambos apareciendo en la prensa, ambos alegando haber sido atacados por el otro. Su vida era un caos de riqueza y violencia. Pero la mayor polémica, el golpe final que nadie vio venir, llegó mucho más tarde, en 2023. Jocelyn Wildenstein, la mujer que recibió el mayor acuerdo de divorcio de la historia, $2.50 mil millones de dólares, declaró bancarrota total. ¿Cómo es que esto es siquiera posible? Alegó que su vasto fondo fiduciario, el dinero que debía sostenerla para siempre, había sido completamente cortado por los administradores de la herencia Wildenstein durante 8 largos años, dejándola literalmente sin un centavo. La mujer gato multimillonaria estaba en bancarrota. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo está hoy? Después de esta increíble montaña rusa de fama, violencia, riqueza inimaginable y pobreza impactante. ¿Qué le pasó a Jocelyn? Bueno, esta es la actualización más impactante y definitiva de todas. Tras años de reclusión,
Luchando contra batallas financieras y problemas de salud, la trágica saga de Jocelyn Wildenstein llegó a su fin. Falleció el 31 de diciembre de 2024, a los 84 años, terminando una de las vidas más extraordinarias y tristes de la era moderna. Y ahora, llegamos a nuestra última historia, y honestamente, es la más perturbadora de todas, porque no es sobre vanidad, es sobre algo mucho más sombrío. Vamos a hablar de Sahar Tabar. ¿Recuerdan 2017? El Internet fue inundado por imágenes que parecían salidas de una película de terror. El rostro de una joven, supuestamente una adolescente iraní, que parecía una versión cadavérica, una zombie de Angelina Jolie. Los pómulos hundidos, la nariz respingada a un punto inhumano, los labios pálidos y gigantescos. Las imágenes eran absolutamente perturbadoras. La historia que se propagó como un reguero de pólvora fue que se llamaba Sahar Tabar y que se había sometido a 50 cirugías plásticas para parecerse a su ídolo, Angelina Jolie. El mundo quedó obsesionado. La vimos como el ejemplo máximo de la dismorfia corporal, el símbolo trágico de una generación obsesionada con la fama de las celebridades. Pero la verdad, amigos míos, era infinitamente más aterradora que cualquier cirugía plástica. La verdad es que su nombre real es Fateme Kisvan. Y su pesadilla no comenzó en un consultorio médico, sino cuando el gobierno de su país se fijó en ella. En octubre de 2019, a los 19 años, Sahar fue arrestada en Teherán. Paren y piensen en esto. 19 años. Las acusaciones no eran sobre cirugía, eran graves, pesadas y reales. Fue acusada formalmente de blasfemia, incitar a la violencia y, la acusación más vaga y peligrosa de todas, alentar a los jóvenes a cometer corrupción. De repente, la broma de Instagram se había convertido en un caso de derechos humanos. Su madre apareció en televisión, llorando diariamente, implorando por la liberación de su hija, una adolescente que, según ella, solo quería ser famosa en las redes sociales. La historia se volvió tan seria que activistas iraníes y periodistas comenzaron una campaña internacional, llegando a pedir ayuda públicamente a la propia Angelina Jolie para que usara su voz y defendiera a la joven. Pero nada funcionó. Sahar Tabar fue condenada. Y la sentencia fue escalofriante, 10 años de prisión. 10 años. Por culpa de fotografías en Instagram. Cumplió parte de esa sentencia, pero fue liberada a finales de 2022. Y su liberación no fue un simple perdón. Ocurrió en medio de las protestas generalizadas y masivas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, con muchos especulando que el régimen la liberó para intentar calmar algunas de las tensiones. Pero su libertad vino con un precio muy alto. Tan pronto como salió, Sahar fue forzada a aparecer en la televisión estatal iraní, en uno de esos momentos que sabemos que son escenificados, para una confesión pública. Y fue ahí donde el mundo entero descubrió la verdad, y es la revelación más impactante de todas. En la televisión, por primera vez, vimos el rostro verdadero de Fateme Kisvan, un rostro perfectamente normal, el de una joven. Y ella admitió todo. La Angelina Jolie zombie era una farsa digital. Admitió que sí, se había hecho algunos procedimientos, como una rinoplastia y relleno de labios, cosas que son muy comunes. Pero aquel look cadavérico, horrible, era 90% maquillaje pesado y Photoshop. Estaba usando la tecnología para crear un personaje. Y entonces vino el golpe final. Admitió que nunca quiso parecerse a Angelina Jolie. Eso fue una invención de la prensa internacional que se hizo viral. Su verdadera inspiración. Y esto es increíble. Era el personaje principal de la película de animación de Tim Burton, El cadáver de la novia. Solo quería parecer un personaje de animación gótica. ¿Y por qué? ¿Por qué arriesgar tanto? Su confesión fue de una honestidad brutal. Dijo que hizo todo porque quería ser famosa desde niña, y el ciberespacio era un camino fácil para lograrlo. La historia de Sahar Tabar no es sobre cirugía. Es un aterrador cuento de advertencias sobre fama, censura y cómo una broma digital chocó de frente con un régimen brutal, casi costándole a una joven toda su vida. Y así, llegamos al final de nuestro viaje. Pasamos por la búsqueda desesperada de identidad de Jessica Alves, por la presión implacable que casi aplastó a Joan van Ark, por la visión artística sombría de Justin Hedlika, por el ascenso y la caída trágica de Jocelyn Wildenstein, y por la pesadilla digital de Sahar Tabar. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Prueban, sin lugar a dudas, que la realidad es siempre más compleja que el titular. Detrás de cada caricatura, la Barbie, la Catwoman, el Enola Zombie, existe un ser humano librando una batalla que la mayoría de nosotros no puede ver. Batallas contra la depresión, contra el sistema,
contra la soledad, contra la ley o contra el propio tiempo. La fama y el bisturí no eran la historia. Eran solo los síntomas de una búsqueda mucho más profunda de control, aceptación, en algunos casos, solo supervivencia. Estas vidas nos muestran que el reflejo en el espejo o la imagen que proyectamos online rara vez cuenta la historia completa. Y si esta investigación profunda, si este viaje más allá de la superficie, resonó contigo, si tú, como nosotros, crees que vale la pena contar estas historias complejas, te pido dos cosas muy simples que nos ayudan inmensamente. Primero, si te gustó lo que viste, por favor, haz clic en el botón me gusta. Pero, más importante que eso, si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal. Y déjame explicarte rápidamente por qué tu suscripción es tan vital. Para YouTube, tu suscripción no es solo un número, es una señal directa para el algoritmo. Cuando te suscribes, le estás diciendo a YouTube, oye, este tipo de contenido, esta investigación más larga detallada, importa. Muéstrenme más de esto. Nos ayuda a competir con vídeos más cortos y fáciles, y nos permite justificar el tiempo y los recursos necesarios para sumergirnos a fondo y traerte estas narrativas completas. Es tu forma de garantizar que este tipo de contenido siga existiendo en la plataforma. Y ahora, queremos mucho saber de ti. De las 5 vidas que exploramos hoy, ¿cuál te dejó más impactado o sorprendido? ¿Fue la bancarrota multimillonaria de Jocelyn? ¿La verdad detrás de las fotos de Saar Tabar? Queremos saber tu opinión. Déjanos saber en los comentarios abajo. Leemos absolutamente todo. Y no te vayas todavía. No hagas clic en otro lugar. El vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Apunta a la pantalla final. Créeme cuando te digo esto, es una historia aún más apasionante y más interesante que esta que acabas de ver. Haz clic ahí. Y nos vemos en ese vídeo.